empezamos a ver el término corredor público y se decía que tenía parte de las mismas funciones que el notario público. Si nos platicas primero qué es uno, qué es el otro, en qué empatan y en qué difieren. Mira, ambos son fedatarios. Quizá utilizar el concepto de fedatario público no sea correcto, porque si fuese un fedatario público estaríamos hablando de que tiene una función pública o un funcionario público, más correctamente dicho el término. La figura del notario es quizá un poco más antigua que la del corredor público. El notario originalmente tenía la función de tomar notas sobre algunos sucesos, de ahí viene la palabra notario, porque hacía este tipo de anotaciones. El corredor público tiene una función distinta. El corredor público se encarga de dar fe de los actos que se celebran en materia comercial. En nuestro país, por ejemplo, la notaría pública, la notaría como tal, te la otorga el Poder Ejecutivo del Estado a través de un proceso en donde interviene en alguna medida el Consejo de Notarios. En el caso de la Correduría Pública, te la va a otorgar el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, precisamente para dar fe de los actos que en materia de comercio generalmente se realizan. Un corredor público puede incluso ser un árbitro en algunos conflictos que puedan presentarse, pero tratándose de temas estrictamente de comercio. El campo de acción en efecto del notario es más amplio porque da fe de hechos que incluso pueden ser de naturaleza comercial, aunque no necesariamente la fe que da tiene el efecto que tiene la fe que da el corredor público. El ámbito de acción en cuanto a la creación de sociedades mercantiles, en cuanto a la sucesión de bienes, a eso sí ya corresponde al notario, y las sociedades mercantiles puede hacerle el notario, pero también el corredor público. El tema de la constitución de las sociedades mercantiles corresponde fundamentalmente al notario, es el que se dedica a esta actividad. El corredor público no tiene esta función como tal, sin embargo sí desarrolla esta actividad de una manera que también resulta de utilidad. Debo señalar que el corredor público tiene una competencia a nivel nacional. Sí, es decir, él tiene facultades en todo el territorio y la facultad del notario público está un tanto más restringida solo a la entidad para la cual le fue otorgada la patente. La preparación académica de uno y de otro. Mira, ambos tienen que ser licenciados en Derecho. ¿Sí? En el caso del notario, además debe contar con los estudios de una especialidad que marca la propia ley del notariado, y ahí es en donde el corredor tiene una condición distinta, porque el corredor tiene que aplicar 2 exámenes que son muy rigurosos para lograr el cargo como tal de corredor público, pero ambos son licenciados. ¿Corresponde la especialidad de derecho mercantil o tiene que tener alguna otra especialidad también? Por ejemplo, el notario es derecho notarial, pero conocimientos... En materia civil, sí, particularmente el notario en materia fiscal, en materia mercantil, aunque, insisto, los conocimientos tienen que ser muy amplios por la naturaleza de las asociaciones o sociedades en las que ellos intervienen. Puede serlo, sí, finalmente la fe pública no está restringida en ese sentido. ¿A qué restricciones tiene un notario para actuar en cuanto a conflicto de intereses? Tal vez no intervenir en aquellos actos en donde de alguna manera autoridades como tal tengan algún vínculo con él, ahí sí estaría restringida su función. Pero sería el único caso. No, probablemente existan más cuando no tenga plena certeza en el tema de si ya está debidamente identificada una persona. Debe cerciorarse de muchas cosas y ahí hay algunas limitaciones. Ahora, tarifas para el cobro de sus servicios. En el tema de tarifas sí varían. Ellos tienen incluso una especie de arancel a través del cual ellos manejan los costos, y la función del notario y la del corredor son muy importantes en nuestro país y en nuestra entidad, porque dan certeza a los ciudadanos sobre los actos que requieren de la intervención de estos funcionarios. El tema de que estén colegiados es muy importante, porque de alguna manera tú puedes, en caso de que estimes que hay por ahí algún incumplimiento a las obligaciones que tienen, acudir al colegio de notarios, a través de él presentar quejas en contra de la función en contra de las actividades de estos funcionarios. Ricardo Ugalde, tenemos todavía un minuto o dos para hablar de un tema, la Universidad Autónoma de Querétaro. Parece que como que en la Facultad de Derecho ahí vienen tiempos... No solo en la Facultad de Derecho, en toda la universidad se acercan los procesos de cambio en las administraciones, y pues seguramente veremos mucha efervescencia también política hacia el interior de la universidad y la Facultad de Derecho, por supuesto. Ahí tenemos muchos proyectos para nuestra facultad.
Bueno.